En las 880 calles de Bilbao hay de todo: nobles y villanos, carlistas y republicanos, banqueros y filántropos, militares y poetas, nacionalistas y socialistas. El nombre que aparece en la placa a veces describe su localización geográfica, en otras ocasiones recuerda a los gremios que ocupaban esa zona, y hay casos en los que ha heredado una denominación que poco entiende de lógica, pero más del 35% de las vías han sido bautizadas en homenaje a alguien en concreto. Más de 300 personas han dado su nombre a calles, avenidas, alamedas, paseos o parques, gente que, en mayor o menor medida, han tenido alguna relación con la capital vizcaína. Numerosos gobernantes de todas las épocas y colores e ilustres bilbaínos se mezclan con héroes locales que, desgraciadamente, son menos conocidos. Hasta 1980, la calle que hoy recorremos bajo el nombre de Juan de Ajuriaguerra recibía el nombre de Espartero, el general que liberó a la villa del asedio de los carlistas de 1836. El nombre fue cedido en el callejero a Juan Ajuriaguerra, curiosamente hijo de padre carlista, aunque de madre liberal. El 6 de agosto de 1903, en Bilbao, nació un personaje que no conocería su muerte hasta el 25 de agosto de 1978, en Navarra. Juan de Ajuriaguerra Ochandiano fue un político español de ideología nacionalista vasca y dirigente del Partido Nacionalista Vasco, el cual llegó a presidir en el exilio. Restablecida la democracia, fue presidente de la comisión mixta encargada de la transferencia de las competencias al gobierno vasco y diputado en la legislatura constituyente. Tras cursar sus primeros estudios en Bilbao, a los 17 años se traslada a Alemania. Allí comienza la carrera de ingeniero químico que abandonaría para volver de nuevo a Bilbao, donde completará su formación como ingeniero industrial. Hijo de un constructor de ideas carlistas y una madre liberal, desde su época estudiantil mostrará abiertamente su estrecha sintonía con el nacionalismo vasco, incorporándose a uno de los grupos juveniles de Mendigozales, uno de los ámbitos de sociabilidad y difusión más populares del mundo nacionalista. Poco después de la llegada de la Segunda República, será nombrado presidente del Batzoki de Deusto. En 1934 fue elegido miembro del Bizkai Buru Batzar, órgano ejecutivo del PNV en Vizcaya, donde permaneció 3 años. Durante la Guerra Civil jugará un importante papel como responsable de las milicias nacionalistas. Al poco tiempo de formarse el gobierno vasco, dará la orden de organizar un aparato de propaganda para tratar de neutralizar la labor de los servicios franquistas en Francia. Como dirigente del PNV, tras la toma de Bilbao y expulsado el ejército vasco de Euskadi, en vez de seguir combatiendo, Ajuriaguerra fue uno de los negociadores del Pacto de Santoña, por el que el ejército vasco se rendía al ejército italiano bajo una serie de condiciones, sin el beneplácito de Lehendakari Aguirre. Su participación en las polémicas negociaciones de capitulación mantenidas por el ejército vasco ante el cuerpo expedicionario italiano constituye uno de los capítulos más polémicos de la reciente historia del País Vasco. Franco no aceptó los términos del pacto y Ajuriaguerra, como otros dirigentes rendidos, ingresó en la cárcel, siendo condenado a muerte en 1937. La pena, sin embargo, no llegó a ejecutarse, siendo conmutada posteriormente por cadena perpetua. A lo largo de 6 años, permaneció preso recorriendo diversas cárceles y sufrió diferentes sanciones. En la cárcel continuó su actividad organizando la resistencia antifranquista y comenzó a poner las bases del Euskonaya, el proyecto de organización paramilitar del PNV. Desde la cárcel destacará como el auténtico reorganizador del PNV en el interior y el máximo dirigente del partido en la clandestinidad. Incluso, a lo largo de 1942, trató de crear desde la prisión de Burgos un denominado Bloque Nacional Vasco. En 1946 volverá a pasar a la clandestinidad. Durante este periodo de tiempo se dedicará a mantener y asegurar la previvencia de su partido, destacando como el hombre fuerte del mismo. Será uno de los máximos responsables de diversas movilizaciones antifranquistas y de los Aberri-Eguna convocados durante esta época. A finales de los años 40, Ajuriaguerra mantendrá diversos contactos como dirigente del PNV con la denominada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y representantes civiles y militares monárquicos. En febrero de 1952, tras la huelga de 1951, se verá obligado a refugiarse provisionalmente en Francia, donde trabajará como peón cerca de Lyon, bajo el nombre de Juan Aspe. Poco después será visitado por personajes tan importantes como Aguirre, Landaburu y Michelena para solicitarle su regreso.
Desde Francia realizará numerosos viajes clandestinos hacia el interior, tratando de reorganizar la lucha del PNV en Euskadi, los servicios de resistencia, la ayuda a los presos políticos y el paso de combatientes aliados, entre otras cosas, durante los cuales utilizará otros nombres en clave como Arteche y Ochoa. Su papel tras la muerte de José Antonio Aguirre en 1960 será decisivo, mostrando su apoyo incondicional y reforzando la autoridad del nuevo Lehendakari, Leizaola. Juan de Ajurieguerra representó la continuidad del PNV en el exilio durante los años oscuros de la dictadura franquista. Se mantuvo firme a los principios tradicionales del PNV, incluso cuando surgió el nacionalismo radical, lo que le valió no pocas críticas. Además, se opuso a Ekin, embrión de ETA. Tras la muerte de Franco, encabezará la candidatura del PNV por Vizcaya en las primeras elecciones celebradas el 15 de junio de 1977. Su elección como diputado le obligó a abandonar la presidencia del Euskadi Buru Batzar. Será el candidato de los nacionalistas a la presidencia del Consejo General Vasco. Como responsable del partido, impulsó la participación en numerosas conferencias internacionales con diferentes fuerzas políticas europeas en las que trató de destacar la personalidad autónoma y característica del pueblo vasco. El restablecimiento de los conciertos económicos, las juntas generales y el trasvase de poderes constituirán, en su momento, sus preocupaciones más importantes, aunque siendo partidario de una estructura federal del Estado español. A mediados del mes de mayo de 1978 fue ingresado en el hospital de Basurto, donde se le diagnosticó un tumor pulmonar. Su muerte, el viernes 25 de agosto, en Estella, provocó una importante conmoción en el seno de su partido. La desaparición de quien había sido considerado durante las últimas décadas como la verdadera autoridad del PNV dio lugar a un relevo, que con el transcurrir del tiempo se mostraría muy complicado. Un año después de su muerte, el Ayuntamiento de Bilbao votará, por unanimidad, dar a una calle de la capital vizcaína su nombre. Sin embargo, la decisión de recuperar la memoria del destacado político nacionalista vasco, Juan de Ajurieguerra, resulta significativa, pues su aparición en el callejero bilbaíno se hizo a costa de la memoria liberal de la ciudad, a sustituir la calle dedicada al general Espartero cuando aún se contaba con todo el arsenal de nombres franquistas intactos. Los nombres de nuestras calles, barrios, puentes, plazas o avenidas son un reflejo de los orígenes, la historia, los topónimos y la propia idiosincrasia de la villa. Y sin embargo, la memoria colectiva de buena parte de los personajes, las anécdotas y los acontecimientos históricos que han ido dando nombre a nuestro callejero se han ido perdiendo en el transcurso del tiempo. Calles y rincones de Bilbao, por Javier González Oliver, es un libro de lectura obligatoria si te interesa estar informado acerca de los orígenes de los nombres de más calles de Bilbao. Y es que los nombres de las calles no solo sirven para orientarse.